Iván Bonet Mojío. A ver, Iván, ¿es Mojío o cómo es? Mojío. Mojío, está bien dicho entonces. A ver, Iván, tú estás en la defensa. Sí, Bien. ¿Y dentro de la defensa qué juegas? ¿De lateral, de central? de lateral. Juegas normalmente de lateral, derecho porque eres derecho. Ya, en este caso. ¿Y esto que nos ha dicho el portero de que dejáis pasar mucho a los delanteros? ¿Esto qué es? ¿Qué les dejáis ahí? ¿Os caen bien y os dejáis pasar? No, ¿No? ¿Y entonces qué? ¿El entrenador nos dice que no los dejéis pasar? no dice nada. Ah, nos dice al entrenador. Muy bien, pues estamos apañados. Ahora verá cuando coja el entrenador al final. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo llevas en la escuela de La Banada ya? No lo sé. Tampoco lo sabes, pero esta temporada, una. ¿El año pasado estabas? El año pasado estaba jugando un poco. Jugaste un poquito nada más. Sí. Has empezado, digamos, un poco más fuerte este año. Sí. Y como eres del 2005, pasas a Levinda el año que viene. Sí. En este caso, muy bien. ¿Los estudios cómo los llevas? Bien. Bien. Tú cara de suspender no tienes. Tú no has suspendido nada. ¿Verdad que no? No. Pero grítalo, las he aprobado ¡No! todas. Dilo. Sí, ¿Cuántas has aprobado? todas. Todas. Muy bien, hombre. Así me gusta. ¿Equipo del que eres? Madrid. Bueno, hombre. ¿Qué os dan en estos vuelos? A ver, Benjamín. A ver, hay algo que voy a tener que empezar y hacer una entrevista a todos los directores deportivos y cambiar esto. Está en tratamiento. No, el tratamiento, Está en yo creo que tratamiento, es te lo garantizo. la televisión. Yo Sí, pienso que el gran problema sí, es la televisión. sí. Es que, claro, soy un telediario. Te hablan del dedo gordo del uno, el no sé qué del otro, aquel que está muy triste porque se le ha ido la novia, el otro que no sé qué. Claro, y siempre- Entre Cristiano y Messi lo tenemos todo. es verdad. Ahora, por ejemplo, fíjate, ahora es Messi es un fenómeno, Cristiano tiene problemas. Antes era Cristiano es un fenómeno, Messi tiene problemas. Claro, no venga más que Messi y Cristiano. Nos olvidamos lo que tenemos Entonces aquí. eres del Real Madrid. Sí. ¿Y tu ídolo en el fútbol quién es? Cristiano Ronaldo. Pero ese no juega de defensa. Dime un defensa que te guste. Dime un defensa. Pepe, ¿no te gusta Dani Navarro? No. ¿No? ¿No te gusta Otamendi? Sí. ¿Te gusta Otamendi? ¿Ves cómo sí que tienes gustos? Cuando llegan los fines de semana, ¿veis fútbol en casa? No. ¿Partidos televisados? Sí. ¿Veis alguno? Normalmente, ¿qué veis? El Barcelona, el Valencia... El Valencia. El Valencia y el Barcelona. ¿Nunca veis al Madrid? Algunas veces. ¿Alguna vez? ¿Pero quién es el que le gusta el Madrid? A mi hermano. ¿Papá de qué equipo es? De Valencia. Ah, papá es del Valencia. Entonces no se ve a Madrid en casa. ¿Y a ti por qué te ha nacido Real Madrid? Sí, papá es del Valencia. Por mi madre y por mi tío. ¿Tu madre es del Real Madrid? ¿Sí? Sí. ¿Y por qué es del Real Madrid tu madre? Pues no lo sé. ¿Ha venido hoy aquí? No. No, claro, se ha escondido. Bueno, pues tu padre sí que ha venido. Sí. Vale, pues entrevistaré a papá también. Un fuerte aplauso para Iván Bonet Mojío.